Y quiero empezar con una cita de Andy Warhol, del cual no soy un gran fan, no soy un gran fan de su obra artística, pero dijo una cosa que realmente me llegó, una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Dijo Andy Warhol que nacer es como ser secuestrado y vendido como esclavo. Tiene mucha razón el señor Warhol, Andy Warhol. No sé si se pronuncia así, bueno, Andy seguro. Porque un hijo nunca pide nacer. La vida es una imposición, nunca una elección. Hay un chiste que dice: ¿quién tiene tanta suerte de no nacer? Ni siquiera uno entre 100.000. La gracia está en que nadie tiene tanta suerte como para no nacer. Quien no nace no existe. Tener hijos es como jugar a los dados con la suerte de otra persona. Uno coge los dados, se dispone a tener un hijo, dice: mi hijo va a ser médico, va a hablar 5 idiomas, va a ser pianista. Pero lo cierto es que nunca se puede estar seguro de lo que le va a ocurrir a ese niño. No puedes estar seguro, por muy buena intención que tengas, de que vas a vivir lo suficiente para cuidar de este niño. No puedes estar seguro de que no le va a ocurrir nada malo a este niño. Aunque tengas dinero, aunque tengas tu salud, aunque tengas buena intención. Tener hijos es como jugar a la ruleta rusa. Al final va a llegar la bala, porque lo cierto es que al final va a morir. Todo el mundo va a morir. Arrancamos a un hijo de su perfecta inexistencia. Es tan solo una posibilidad entre infinitas de existencia. Se le arranca, se le lanza hacia el mundo físico, hacia el dolor, a estudiar, a trabajar, a morir finalmente. David Benatar, un grande del antinatalismo, nos dice que nacer siempre representa un daño con respecto a no nacer. Una persona que no ha nacido no existe. Por tanto, ni sufrirá los dolores, ni se privará de nada de lo bueno. Una persona que sí ha nacido tendrá muchas cosas buenas, quizá, pero también le puede ocurrir lo peor, lo más malo. Un padre que se supone que tiene que querer a su hijo, ¿por qué no le protege de todo eso? ¿Por qué le arranca de una inexistencia, de un vacío, para hacerle vivir 80 años, o 50, o 60, o 100 de martirio, para que al final vuelva a esa misma inexistencia? ¿Por qué no le ahorra ese camino? Por supuesto, los optimistas me dirán que en la vida los placeres son mucho mayores que los dolores. Eso es muy subjetivo. Para ilustrar esto, me gustaría citar a Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, que nos pone este ejemplo. Imaginaos 2 animales, uno de los cuales se está comiendo al otro. ¿Qué sensación es más fuerte? ¿La del placer o la del dolor? La del dolor es más fuerte, desde luego. De modo que, ¿por qué se tienen hijos? ¿Para qué? ¿Para que estudien? ¿Para que trabajen? ¿Para que enfermen? ¿Para que paguen impuestos? ¿Para que al final mueran? Para mí carece de sentido todo esto. Lo cierto es que los esclavistas siempre han obligado a los esclavos a procrear. Y del mismo modo los gobiernos de hoy en día y los poderes económicos también propician la natalidad. Los gobiernos, cuando ven que la población decae, que la población se reduce,
gastan grandes sumas de dinero en campañas publicitarias, incluso en cruceros, para gente soltera, para que se conozcan los solteros y crezca la población, porque claro, ¿quién va a pagar impuestos si no? ¿Quién va a ser policía? ¿Quién va a ser soldado? ¿Quién va a comprar los productos de estas empresas? Hace falta gente nueva. Hace falta continuar este ciclo de dolor. Y lo cierto es que este mundo es un mundo que está mal de base. El antinatalismo es una rebelión no contra el sistema político o social, que también, sino contra el mismo sistema vital. Vivimos en un mundo en el que unos organismos se tienen que alimentar de otros. Y esos organismos todos sienten dolor. Un mundo que está mal de base, un mundo cruel de base. La sociedad humana no es sino un reflejo de esta naturaleza cruel. Siempre habrá oprimidos, siempre habrá opresores. Ningún sistema político o económico, ninguna revolución va a cambiar esto. Solo si nos abstenemos de tener hijos, se acabará el sufrimiento, se acabará la tristeza, se acabará la muerte, la guerra, la enfermedad. La gente tiene muchas razones para tener hijos. He estado pensando en esto también. Hay quien quiere compañía para la vejez, alguien que les cuide. Hay gente a la que simplemente le hace ilusión criar un hijo, ver cómo alguien crece, tener a alguien a quien cuidar, a quien alimentar. Otras personas ven en su hijo una especie de continuación de sí mismos. Dicen, yo no fui médico, mi hijo será médico. Yo no fui bailarina de ballet, mi hija o mi hijo serán bailarines de ballet. ¡Hazlo tú! ¿Por qué no lo haces tú? ¿Ese hijo no eres tú? Si tú tienes sueños, hazlos tú. Aprovecha la vida lo mejor posible, pero no lo cargues en otra persona que no existe y no necesita venir para nada. Yo digo no. Yo digo aquí basta. Yo quiero tanto a mis hijos que no les voy a tener. No tener hijos será de las pocas cosas que haré en mi vida realmente por amor. Así es. Porque tener hijos no puede hacerse con vistas a ellos, a sus intereses potenciales. Es siempre para uno mismo. Para tener a alguien a quien cuidar, para tener compañía para la vejez, para lo que sea, pero nunca para ellos, porque para ellos sería mejor no nacer. Hay quien me dirá, pues mátate, mucha gente me lo dice, mátate. Esa es la gente que no escucha. Yo no digo que yo esté mal. Y suicidarse es muy difícil. No es fácil suicidarse. Mucha gente que intenta suicidarse se queda en el camino, se queda tetrapléjica, se queda paralizada para siempre en la cama. No es fácil, ningún método de suicidio es totalmente efectivo. Aparte de todo el sufrimiento que puede ocasionar en la familia. Una vez que estás aquí, yo propongo que hagamos las cosas lo mejor posible. Pero no obligar a más gente a vivir, gente que no te lo ha pedido. Para mí el antinatalismo es un tema moral. Desde luego abarca todo lo demás, porque solucionaría los problemas económicos, sociales, políticos, medioambientales. Pero yo no me fijo en eso. Yo me centro exclusivamente en el tema social. Pero si algo he aprendido durante todo el tiempo que he promulgado estas ideas, es que hay gente totalmente dispuesta a aceptarlas, hay gente que no quiere escuchar,
y hay gente que se escandaliza. De modo que yo no soy quien para imponer mis ideas a nadie, mis valores. Tan solo comparto aquí mi opinión para que la gente piense muy bien antes de tener un hijo. Porque la vida es para toda la vida.